Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión dedicada al audiolibro que organiza la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, con el patrocinio de Cedro. Como sabéis, es un programa que estamos haciendo desde hace al menos 3 o 4 años de lo que llamamos nuevas tecnologías en la lectura y en la escritura. Entonces hemos tratado de muchos temas, hemos tratado bastante de cómo autoeditar libros en papel o en digital. También hemos hablado de cómo hacer marketing de esos libros, de la diferencia de la lectura en papel frente a la lectura en digital. Y nos había quedado pendiente otra forma de acercarnos al libro, porque habíamos hablado sobre todo de acercarnos al libro en papel, que es lo clásico, el ebook, que es una cosa que surgió hace unos 10 o 15 años con mucha fuerza, pero luego se ha quedado estancado, 10 o así del mercado, no ha llegado a crecer. Y ahora llegamos a la otra forma de acercarse a un libro, que es escucharlo, el audiolibro, que ha surgido con mucha fuerza. Es una cosa que Albert nos lo contará mejor, pero que no hace muchos años que está el audiolibro en marcha, pero está teniendo unos crecimientos muy altos. Tanto es así que está superado ya, creo, al volumen de negocio del libro digital. Entonces vamos a empezar a hablar del audiolibro, y para hablar del libro tenemos con nosotros a Albert Codina. Albert Codina es una de las personas que creo que empezó en España con el tema del audiolibro, porque está desde el año 2014 produciendo audiolibros. Somos de los pioneros, un poco. Él empezó como productor de libros, como productor y como grabador, con estudio de producción y distribución de libros, con su negocio que se llama Boca. Sí, este hago un breve resumen de mi historial, un poco sin situarnos. En el 2014 yo trabajo en un estudio de publicidad, de sonido, hacemos cuñas de radio, spots de televisión y conozco a mucha gente desde el 96, muchos locutores muy importantes, y en el 2014 decido empezar a producir audiolibros cuando no se producía aquí nada, solo se vendían en Estados Unidos. Empezamos a producir asumiendo los costes yo con el estudio, y hasta el 2021 llegamos a tener 150 libros como editorial propia, ¿no? Empezando poquito a poquito, con autores independientes de Amazon, y en paralelo también empezamos a producir para terceros. Desde el 2017 para editoriales como Penguin, Planeta, para el propio Audible, para Storytel. Y la parte de editorial, estos 150, 160 libros, se vende a un gigante americano, ¿no? A una editorial americana que quería obtener rápidamente unos títulos en castellano. Y a partir de aquí actualmente seguimos produciendo audiolibros para las editoriales, para pequeños autores, para pequeñas editoriales, para quien lo pida un poco. Y además tienes una distribuidora. Sí, en el 2021, ya para cerrar el mercado de productor, de editorial, pues decidimos montar una distribuidora para que la pequeña editorial y el autor independiente pueda distribuir su audiolibro. Porque, como ya sabemos, a diferencia de un ebook, que lo puedes hacer tú mismo, producir un audiolibro tiene un coste. Y una vez lo tienes que poderlo vender, acceder a las tiendas como son Audible, Storytel, que son por suscripción tipo Netflix, o otras tiendas que son como descarga directa, como es Google Play o Rakuten Kobo. Pero tú no puedes ir directamente a estas tiendas y decir, oye, me llamo fulanito, tengo mi audiolibro, lo quiero vender con vosotros. Tienes que ir a través de una distribuidora porque te piden 20 o 30 títulos. Y a partir de ahí nació lo que es Daubic, que es una distribuidora que lo que hace es, puede producir también el audiolibro, pero lo principal es poder distribuir el audiolibro al autor independiente que solo tiene un libro, o a la pequeña editorial que tiene 2 o 3. Otras distribuidoras te piden un mínimo de 10 o 20 libros. Pues después de esta cuña de publicidad que no la quería meter, pero bueno, un poco para situarnos un poco qué función hace cada uno, ¿no? Una productora y una distribuidora. Sí. Os voy a decir un poco el guión que vamos a seguir. Vamos a ver qué es un audiolibro. Hablaremos luego de cómo se produce un audiolibro, cómo se graba, si con una voz, con varias voces, hay efectos especiales o no. Si influye el tipo de texto, como es, y luego también haremos otra cuña de algo que son las grabaciones automáticas que hay ahora, que sabemos que es una cosa distinta porque son con voz de ordenador, con voz neuronal, es una calidad distinta, pero está ahí y es algo que va a crecer y al menos hemos de comentarlo porque
Es un tema que evidentemente no se puede comparar calidades, pero sí que es eso se hace, por ejemplo, a través de Google Play, y ya también lo comentaremos. Luego hablaremos un poco el tipo de español que se usa. ¿Qué español usamos? ¿Usamos el español peninsular? ¿Usamos el latino estándar? Y luego daremos una pincelada de cuánto puede costar producir un buen audiolibro y algo de la rentabilidad para la editorial y el autor. Luego hablaremos un poco del mercado también, cuántos títulos hay, si están los títulos más famosos, si hay libros minoritarios también en audiolibro, editoriales, el mercado más concretamente en España. Y luego también algo de la distribución. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se distribuye cómo se pone a la venta? ¿Cuál es el modelo que hay? Ya veremos aquí el modelo, quizá más general, es el modelo de suscripción, tipo lo que es Spotify, pues aquí con Audible, por ejemplo, con alguna otra Storytel, el modelo de suscripción que tienes acceso a muchos libros. Y también algo sobre las sinergias entre los formatos, papel, ebook y audiolibro, y bueno, y sobre el futuro. Y también entonces abriremos un poquito de coloquio, por si tenéis alguna duda. Entonces empezamos por lo primero. Explícanos qué es un audiolibro. Bueno, en pocas palabras. A día de hoy todo el mundo lo sabe porque bueno, es una cosa bastante notoria. Dicho rápidamente, es la narración de un libro. Pero si nos ponemos dentro del tema, vemos que lo que queremos hacer en esta narración de un libro, que no es una lectura de un libro, es respetar la obra en papel totalmente y transmitir la voz del autor. O sea, con una dirección, con un análisis de personajes, con un buen narrador que te transmita, que te haga una narración cercana, que sea un poco, venga, me siento aquí a tu lado y te voy a contar esta historia, ¿no? Que no sea una lectura que te ponga en situación, que te transmita, pero que tampoco exagere, no sea un teatrillo, ¿no? Te puede sacar de la historia. En definitiva, es buscar la excelencia en la narración de un libro, no leerlo. Yo que no tenía experiencia en audiolibros, hasta que María, que estaba aquí, me sugirió que hiciésemos algo de audiolibros, claro, es verdad, no tenía, y ahora pues he probado así, he empezado a escuchar libros. Claro, es una cosa distinta, te has de acostumbrar y evidentemente influye bastante la calidad de grabación. Es que estamos en un momento, por ejemplo, haciendo una pincelada hacia atrás, en el 2017 es cuando empezó un poco el mercado, ¿no? Con la llegada de Storytel, que vendría a ser Netflix, y, por ejemplo Audible, le vamos a llamar HBO, ¿no? Que lo que hizo fue un poco dinamizar el mercado y producir muchos audiolibros, ¿no? Tú eres un autor o una editorial y te decía, bueno, yo te produzco, asumo los costes y vamos a crear un mercado enorme de audiolibros. Entonces empezó a andar y las editoriales se dejaban comprar los derechos. En el 2020, a finales de octubre, llegó Audible, que viene a ser el otro gigante de Barça Madrid, un poco para hacer lo mismo, pero a lo grande también. Entonces, a día de hoy sí que es un mercado que no es maduro, ni mucho menos, como otros mercados, pero sí que se está consolidando con más de 15.000 títulos que tenemos actualmente. Pero claro, hay que producirlo con mucho respeto, porque hay mucha gente, estadísticamente 3 de cada 10, no sé cuánta gente ha escuchado aquí un audiolibro, pero 3 de cada 10, un 30 y pico % ha escuchado alguna vez un audiolibro. Si tú, la primera escucha que tienes no es una escucha totalmente satisfactoria a nivel de narración, ya no te hablo de la temática del libro, ¿no? Pero a nivel de producción, si no es totalmente satisfactoria a nivel de narración, de interpretación, de bien editado, bien grabado, te va a tirar para atrás. Porque ya de entrada un audiolibro dices, ostras, vamos a probarlo. Por eso hay que ser súper profesionales en este tema y no todo vale en la grabación de libros, no todo el mundo lo puede hacer, no todos los estudios lo pueden hacer, no todos los locutores lo pueden narrar. Se puede hacer, pero si queremos calidad y excelencia, porque lo vas a mantener. Un audiolibro que grabas hoy, no lo vas a hacer una reedición dentro de 2 años, lo vas a mantener 10, 15 y 20 años. Entonces hay que tratar el producto con mucho respeto y con una estructura muy clara. Sí, yo he empezado en Audible, nosotros con Audible, y realmente, claro, Audible te está ofreciendo, para empezar Audible, a través de Prime, si eres de Amazon Prime, te lo ofrecen 3 meses gratis para probar. Y ahora tienes acceso a miles y miles de libros ahí, que prácticamente están los libros más famosos del momento, están allí. Los últimos libros están de las principales editoriales, están todas allá.
y puedes leer todo lo que quieras. De esto lo hablaremos después. Es suscripción, es como Netflix. Bueno, Tienes acceso a todo. Como cliente perfecto, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a ver un poco esto de cómo lo producimos, esta primera parte del audiolibro, ¿no? Vale, si esto quieres... que decíamos un poco, esto de una voz, varias voces, ¿cómo te lo enfrentas? Bueno, si quieres empezamos Sí, por el principio, cuando una editorial o un autor quiere producir el libro y te lo encarga, tú lo primero que haces es coger el manuscrito y hacer un poco saber lo que va a durar, ¿no? Unas 30-35 páginas viene a ser una hora de audio. O sea, que un libro de 300 y pico páginas son unas 10 horas de audio final. Entonces, lo primero que haces, pues vas a la persona que va a dirigir este libro, hace una primera lectura, si es ficción hace un análisis de personajes, a la vez se hace toda la fonética. Por ejemplo, hemos hecho muchos libros de Jon Esbo. En las novelas de Jon Esbo se te junta el noruego con el finlandés, con el inglés, con el francés, o sea, 100.000 idiomas. Entonces haces una preproducción, aparte de análisis de personajes, para explicarle tú al narrador lo que tiene que hacer y que él solo se preocupe de leer tranquilo, o sea, que estás respaldado. Haces también toda una hoja de fonética enorme, haces una estructura y una explicación, análisis de personajes, entonces ya escoges un poco el tipo de narrador para la obra. Es un narrador, he visto que es un narrador, no hacemos teatro aquí, es un único narrador que hace... Se está haciendo un poco de todo. Yo te digo cómo los hacemos nosotros. Hemos producido más de 1.500 audiolibros. Entonces, lo que nosotros buscamos es una narración íntima y cercana y personal. Un solo narrador. Bueno, depende. Si la novela está en primera persona y hay varios capítulos de distintos personajes en primera persona, cada capítulo lo va a narrar una persona distinta. Pero cuando tú creo que dices un solo narrador, cuando hay diálogos siempre es una voz. Es una sola voz. O sea, no es una radionovela. O sea, porque tú un poco te imaginas la situación, o sea, le das voz al autor. Entonces, pues es un poco esto. Una vez tienes ya la estructura, haces un casting de voces, dices, ostras, esto es una novela, el autor es masculino y la editorial dice, oye, pues vamos a hacerlo, aunque no tenga por qué ser así en la novela, que lo describa, vamos a hacerlo con un narrador masculino, sí, o femenino si el autor es femenina. Si es en tercera persona y es un narrador omnisciente que no sabes si es masculino o femenino, lo acabas decidiendo tú, ¿no? Sí, yo he visto, por lo que he escuchado, he visto que hay digamos que actores conocidos del doblaje o de teatro, que son los narradores, y hay varios, por los he visto. También he visto que en algún caso es el propio autor. Por ejemplo, he visto un libro que me he descargado de Rosa Montero, que es Rosa Montero la que lo lee. Quizá aquí ganas que escuchas al autor, pero claro, Rosa Montero no es una profesional. Claro. Por experiencia y como lo hemos hecho, en la mayoría de veces buscamos voces. Si hablamos de género de thriller y de ficción, buscamos voces con poso, que transmitan, que sepan actuar, que sepan darle, cuando hay un diálogo, darle un toque suave, pero que no te quite de la situación, de este clima que tú estás escuchando en la historia del thriller, que no se te desenganche, ¿no? Cuando hay un diálogo entre una mujer, un niño, un hombre, otro, ¿sabes? Nos apartamos mucho de la voz del muñequito de doblaje, ¿no? Y el idioma, porque claro, tenemos el castellano, pero claro, el castellano, tenemos el castellano español peninsular, el español latino, y dentro del latino hay muchos. O sea, cuando grabamos en España, supongo que el público español espera tener un audiolibro en peninsular. Bueno, ahora vuelvo aquí. Te acabo un poco lo de la voz de narrador profesional o la voz de autor. La mayoría de veces, y si te fijas, mucha gente escucha por tipo de narrador. Hay búsquedas, esto está comprobado, ¿no? Pues me gusta la Mercè Montalà, que es la voz de Julia Roberts, o Michelle Pfeiffer, o el Pere Molina, que es la voz del Denzel Washington y hace los James Bond, o la Maria José Solà, que es Kim Basinger y Sigourney Weaver, o Alphonse Vallès. O sea, hay mucha gente que en muchos audiolibros tú escuchas una voz, ostras, ya te llena con una lectura tranquila, cercana,
te pone en situación. Es muy Es distinto un que... plus, o sea, el no, narrador es un plus, no, es muy importante, es una plus, pieza es algo muy que importante. busca, la gente puede buscar Claro, no claro. solamente al autor de la novela, sino al narrador. Claro, la gente si está contento con un narrador, pues dice, bueno, voy a probar este libro, ¿no? Escucho la muestra, o como estoy tipo Netflix, ahora lo puedo escuchar gratis, pues me voy a ver qué ha hecho este narrador. Y te mueves mucho por narrador. Sí que es cierto que libros de autoayuda o de desarrollo personal no es tan importante la voz. Perdón, sí que es importante, pero no hace falta que tenga tanto pozo. Para mi parecer, es contraproducente. Si tú vas a un libro de autoayuda, no quieres oír una voz que te quite de la realidad, ¿no? De este punto de autoayuda o de desarrollo personal, que son historias en primera persona, que muchas veces es el propio autor que tiene mucha gente seguidora en redes sociales o que lo quiere narrar él. Que no quieres una voz muy, hostia, esta voz, esta es la voz de este actor y me está explicando este libro de autoayuda o de alimentación, ¿no? Por eso un poco hay que ver. Escuchemos un trocito de uno. Sí, como quieras. Era el caso. Ejerce de visitante en el territorio de un servicio secreto aliado. Desde el preciso instante en el que el Stratocruiser de Boak llegó a la terminal internacional de Narrado por Pera Molina, que es la voz de Denzel Washington, como es un miembro James de la Bond, realeza. es un libro de ficción, Al bajar de la nave junto a los demás, y es una voz que, claro, es que es muy importante la voz que te transporta. La mirada perdida en el horizonte y la memoria a la deriva en el resplandor de la plata lunar sobre las aguas en calma del océano inmenso. Actriz de doblaje muy importante, que es la Mercè Montalà, que es la voz de la Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, o sea, son voces conocidas dentro, o si no las conoces, te suenan, ¿no? A cine y te transmite un poco este olor a cine. Aquí es lo que os he dicho. El ayer. Una deconstrucción de la niñez. Una de las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada raro. Bueno, este es distinto porque es de Rosa Montero, que recita su propio libro, pero ya notamos que no es un profesional. Pero quizá hay mucha gente que lo quiere escuchar porque está narrado por la autora, o sea, tienes un abanico muy, muy grande. Pero aparte de la voz es muy importante la producción y la dirección de un libro. O sea, marcar bien las pausas, la interpretación que tenga el punto justo, las respiraciones, indicar bien las frases, o sea, esto deberíais ver el tiempo que se pierde en una preproducción de un libro antes de empezar a grabar, que el narrador haga una lectura previa, aunque el director le explica todo el libro, le explica, mira, ahora te vas a encontrar aquí, que es un personaje que entra, sale, tal, desaparecerá en la página 30, no sabemos la edad, pero después nos daremos cuenta que tiene 60 años y tiene acento alemán, todo esto no lo sabes tú al principio, pero después sí, lo tienes que transmitir y lo tienes que dirigir, es como dirigir una película, Este libro estándar que hemos dicho de 300 páginas, que puede ser 10 horas de grabación, que es lo que queda al final, pero supongo que son muchas más horas entre la producción, el tiempo que cortas, lo que no sale bien. Sí. Descontando ya la preproducción, que es la lectura previa a los personajes, toda la fonética, empaparte el libro para poderlo transmitir al narrador, cada 3 horas, cada sesión es de 3 horas, se suele sacar 1 hora de audio real. Grabado, hora y media. Después falta editarlo todo, que es quitar las respiraciones, darle flow, que tenga un ritmo coherente, buscar errores, cortes de ropa, palabras mal dichas, tal. Después vienen los retakes y se entrega. Y todo esto que hemos escuchado es en español peninsular. Castellano, sí. Claro, si este libro quisiésemos venderlo en Latinoamérica, deberíamos grabarlo otra vez. Bueno, hay editoriales que sacan 2 versiones a la vez. Sacan la versión en latino y sacan la versión en castellano. Yo, por mi experiencia como editorial, cuando tuve la parte editorial de Boca, también era al principio, en Latinoamérica, en México y en Colombia vendíamos mucho. O sea, libros en castellano los hacíamos, ¿no? Lo que sí que es cierto que también había menos libros, ¿no? No sé si ahora hay 8.000 o 10.000 en castellano. Antes habían 2.000. Lo que sí que es cierto también que al revés, yo creo que es bastante complicado que nosotros escuchemos un libro entero de 10 horas o 12 horas en latino. En cambio, en Latinoamérica sí que se puede escuchar, se escucha más en castellano. En latino, este es lo que se llama el neutro. El neutro que viene a colombiano, ser el colombiano neutro, sí. ¿Y los mexicanos aceptan el colombiano neutro? Sí.
Sí, yo creo que sí. Sí. Y los chilenos. También. O los argentinos no lo sé. Bueno, es como, no sé, es como el gallego acepta el castellano neutro, ¿no? O como el catalán acepta el castellano neutro. No, pero esto es curioso lo de los... no hemos de olvidarnos que el mercado en español, pues si son 400 o 500 millones de personas, España es el 10%. Claro, Otra cosa sería que se venda más aquí, pero... Y el mercado de audiolibros en castellano en España tiene 4 años. Claro. Comparado con Latinoamérica, en Latinoamérica hay más de 30.000 audiolibros en latino. Claro. Aquí tenemos 8.000, 9.000 en castellano. Porque aquí esto es más importante en este caso que el tema de la escritura, que la escritura pues es lo mismo, el idioma. Pero claro, como estamos hablando ya de la voz, aquí pues nosotros somos una pequeña parte del universo del español, no más del 10%. En Estados Unidos, bueno, en México, en Colombia hay igual número de más o menos de habitantes en España, en México hay bastantes más y en Estados Unidos hay más gente que Y en Estados Unidos también se escuchan en castellano. Claro. Entonces imagino quizá eso es importante saber si en el mercado aquí acepta las grabaciones en peninsular para entendernos o hay que hacer allí otras grabaciones. A ver, evidentemente que si destinas dinero en producir en latino, para el mercado latino va a ser mejor. Pero sí que es cierto que los audiolibros en castellano se escuchan en Latinoamérica. Y volviendo un poco al tipo de audiolibros que decíamos, se está empezando a hacer esto, pero hay muchas cosas que se están haciendo. Lo normal es hacer un libro con una sola voz, a no ser que ya por escritura hayan capítulos en primera persona que evidentemente deberían ser distintos. Pero también se están haciendo con efectos especiales, se están haciendo rollo radionovela. También se están haciendo como, imagínate una película apagando el televisor y escuchando. Todo tiene una evolución. Por ejemplo, si llueve, hay libros que oyes la lluvia. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un libro con una editorial alemana hace muy poco, que lleva muchos años por delante nuestro, que nos han enviado un soundtrack, que es música con efectos y todo, para incorporar la versión castellana. No es lo habitual, pero sí, van a haber muchos tipos de audiolibros. Ya los hay. Claro. Porque hay gente que escribe solo para hacer audiolibros. ¿sabes? Yo recuerdo un libro de hace años, Una música constante, que es un libro que se llegó a hacer un CD de la música de ese libro, porque era muy buena. Es un libro de un grupo de un quinteto de cuerda, un quinteto con una pianista, y era muy importante. No sé si en este caso también, claro, cuando hay una pieza musical, puedes ponerse de fondo. Es complicado musicalizar un libro totalmente. Imagínate 12 horas de música, puede ser muy pesado. Piensa que intentamos respetar al máximo la voz del autor, es ponerte en situación, transmitir la historia y la música te puede romper. Sí que es cierto que pueden haber compases musicales o música incidente en la situación, pero eso ya iríamos a hacer un audiolibro dramatizado a nivel de sonido. Es por si vamos más allá del libro en papel, si añadimos algo o no, o respetamos el libro en papel. Sí, no, hay de todo tipo y se va a hacer de todo tipo. Es como lo que te decía antes, que hay un contenido original, hay escritores que escriben para hacer audiolibros. Es un concepto, esto no va a salir en novela, pero va a salir en libro. Porque, ¿qué puede costar un libro en un estudio de grabación? Un libro, supongo que esto va por horas, ¿no? Sí, se contabiliza por hora final. Por hora final, un libro de 300 páginas, que viene a ser unas 9 o 10 horas, una hora del libro final estará sobre unos 300 euros. O sea, puede costar un libro sobre unos 3.000 euros, un libro de 300 páginas. Sí, un poco menos, sí, dependiendo. Ahí estoy, un poco una idea, ¿no? Narrador, estudio, dirección, todo. Claro. Entonces, claro, aunque es un tema difícil, pero quizá poner una pequeña pincelada, decir, de todo esto, cuando comercialicemos el libro, claro, ¿cuánto llegará al autor? ¿Qué ratio hay? Porque claro, sé que es difícil porque hay dos modelos. El modelo de venta, que ahí está muy claro el porcentaje, cuando son modelos de venta, habrá un porcentaje que será para el autor de lo que saque ese portal que lo vende, pero cuando es un modelo de suscripción, es más difícil. Pues bueno, vamos a separar un poco los modelos de descarga directa, que es el habitual en Estados Unidos.
Lo compras. ¿Te interesa? $18, quiero este audiolibro, me gasto este audiolibro. Ahí no hay modelo de suscripción. Sí, y ahí es un porcentaje de 30, 40%. Bueno, normalmente las plataformas más importantes de este tipo de modelos viene a ser Google Play o Rakuten Kobo, también hay Audioteca, aunque a menor escala, Findaway, que es otra que engloba muchas pequeñas tiendas. Normalmente oscila entre un 30 y un 45% que recibe el autor o la editorial. Cuando hablo de autor, hablo como autor independiente, lo que recibe el autor. Sí, claro. Aquí es normal porque hay más costes. Cuando hablamos, por ejemplo, en el tema del libro electrónico, es el 70% lo que dice el autor, porque hay muy pocos costes de edición de un electrónico. Es lo que te dan las tiendas, ¿no? Sí, sí. Unas más, unas menos, entre un 35 y un 45%. Y luego comentábamos antes contigo un poco más o menos el modelo en un caso de suscripción, como puede ser audio o lo Claro. ¿no? En suscripción, el 80% de las escuchas van por modelo de suscripción, no va por descarga directa. Poca gente se descarga, un 20% prefiere descargar un audiolibro y pagar en Google Play o en otra plataforma de descarga directa que tener una cuenta en Audible o en Storytel. Entonces ahí el ratio es un poco distinto, es un poco complejo la fórmula que hacen, porque viene a ser un poco los minutos que han escuchado tu libro, imagínate 100 minutos dividido por toda la gente que hay suscrita, todo el dinero que se han gastado en la suscripción, dividido por todos los minutos escuchados. Y este resultante se multiplica por el 25%. Sí. Resumen, en un ejemplo, por ejemplo, un libro de unas 8 horas que se hayan escuchado 23.000 minutos, que vendrían a ser 300 y pico horas, que vendría a ser 46 veces escuchado ese audiolibro, ¿no? 46 veces que he escuchado, el autor recibiría unos 50-55 euros. Claro. Visto, sí, viendo esa fórmula, me parece más o menos que la fórmula es que lo que hacen es el total de ingresos que tienen ellos, el total de ingresos que tienen por suscripciones, Claro. ven cuánto ha significado, qué porcentaje ha significado tu libro sobre Destinan el total una parte que hay, sobre el total. y ellos destinan el 25% de los ingresos generales a royalties y lo reparten en función de la parte alícuota de cada libro. Si mi libro ha sido una millonésima parte de las escuchas, pues me tocará una millonésima parte del 25% de todo lo que han cobrado los suscriptores. Bueno, No sé si destinan un 25% de su catálogo, pero bueno, un poco viene habrá que verlo. a ser, Bueno, viene a ser esto, y yo quiero introducir otra cosa. Además, hemos estado hablando de estudios de grabación, de grabaciones profesionales, de libros muy bien hechos, pero también ha aparecido otra cosa. Han aparecido los ordenadores que hacen pues, lo que llaman la voz neuronal. Entonces, claro, tienes a Google Play, por ejemplo, que te está haciendo, sin coste aparente, si le das un EPUB, te lo está transformando en un libro. Evidentemente no es esto, no tiene nada que ver con esto. Te lo está transformando en un audiolibro, yo no lo diría así, te lo está leyendo como te lo puedo leer. Leyendo, sí. Que no digo que en 5 años quizá nos quiten el trabajo a todos, ¿no? Sí, pero sí. a día de hoy, lo que entendemos como un audiolibro, lo que tiene que transmitir, todos los pluses que tiene, Sí. no está conseguido a día de hoy. Por eso. Estamos totalmente de acuerdo, es otra cosa, es otro producto. Y claro, y piensa es que distinto. tú esto lo quieres comercializar, ¿no? Si tienes un libro y dices, voy a hacer un audiolibro, lo que le quieres sacar un rédito. Te aseguro que cuando esto esté funcionando bien, vale un coste importante. Sí. Por ejemplo, mira, aquí tienes. Antes del viaje, si le preguntaban por qué un joven premio Nobel en la cúspide de su carrera se había ofrecido como voluntario para aquella arriesgadísima misión, respondía con una sonrisa enigmática: Yo me desconozco interesa matar el tiempo. la temática de este libro, sé que has hecho una prueba, pero no sé la temática, pero no sé si es un libro infantil que me está explicando una fábula, escuchándolo, o es un thriller, o no sé qué es. Es un libro mío que teníamos un EPUB. Como teníamos un EPUB disponible, con la ayuda de Catalina, ¿Pero qué que está género aquí, es? es relato corto. Entonces fue para hacer una prueba, son pequeños, son microrelatos. Era para hacer una prueba y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Y saber lo que es. Yo lo que he preguntado a algún directivo de editoriales que hay por ahí, de editoriales medias, y ellos me han dicho que utilizan bastante la voz neuronal, pero no directamente, sino que lo que hacen es para algún tipo de libros, no directamente, sino que luego lo que hacen con esto es trabajarlo después.
Trabajarlo después modificando un poco las voces, cambiando las pausas de faldo, es hacer una revisión. Bueno, lo que está claro es que es un mercado muy amplio, hay muchos libros que hay que hacer audiolibros si se quiere y que todo cabe, pero cuando se llega a un nivel de calidad, a nivel de voz neuronal, porque lo que no puedes hacer es en un mercado como es el español, es decepcionar al oyente que por primera vez escucha un audiolibro. Si alguien escucha esta prueba que tú has hecho, dirá, hostia, yo no escucho más esto, ¿no? ¿Qué es esto? Es una prueba. Evidentemente, sí. Lo que pasa es que como siempre tenemos que, es lo que nos decíamos cuando empezó a salir el libro digital y tal, comentábamos. Ante algo nuevo, lo que no podemos es encastillarnos ante el enemigo. Hemos de conocer al enemigo. Evidentemente, la calidad que de un estudio no la dará nunca un ordenador. Lo que pasa es que los ordenadores van aprendiendo, bueno, Entonces, al final yo creo que llegará un modelo de libros de calidad. Nos quedan 5 años de vida profesional como productora. No. Sí. Los libros de calidad siempre serán grabados. Pero quizá habrá un libro intermedio, un libro que no de tanta calidad, que acabará ahí. Eso depende de lo que mejoren los sistemas. Sí, pero cualquier libro con voz neuronal, como dices tú, va a tener un coste. Sí, al final tendrá un coste. Tendrá un coste porque hay que revisarlos. No, y de software, o sea, no te van a regalar. Pero bueno, estos son. Pero bueno, ya lo sé. Que ya nos iremos encontrando. Ya, de momento está ahí y hemos de conocerlo, porque ya vamos a ver qué es lo que viene. Bueno, nos interesa ver un poco esto del libro. ¿Y cuántos libros hay en castellano? A ver, tú si entras en audible.es o en Storytel, hay que explicar que Audible y Storytel son plataformas de suscripción que vienen a ser como HBO y Netflix. ¿Cómo se diferencian? ¿Tú qué tienes? Yo tengo Netflix. Netflix y Amazon Prime. Y Amazon, ¿no? Vale. HBO, para que tú vayas a HBO, quizá lo que va a hacer es comprar derechos de una serie muy potente en exclusiva. Entonces lo que está haciendo Audible y Storytel es esto, tener contenido propio, tanto generado por ellos o comprando derechos a editoriales para tener esos libros de este autor solo están aquí y se están moviendo. Entonces, a la pregunta de cuántos audiolibros hay en castellano, en español, en audible.es te puedes encontrar unos 15.000. De estos 15.000 hay 8.000, 9.000 en castellano, de aquí, castellano, y los otros en latino. Si entras en audible.com hay más de 30.000 en latino, hace muchos más años están produciendo libros en latino. Perdona, ¿qué diferencia hay entre audible.com y el España? Bueno, tú la suscripción la tienes en audible.es. Audible.com es de descarga directa, es una plataforma que hace, no sé, tendrá 30 años. Que están ahí. Pero eso es de descarga directa, ¿eh? Sí, es la plataforma principal del mercado americano. Que tú puedes entrar por internet y tal y puedes ver ahí que hay 30.000 libros en latinoamericano. Sí, yo lo que sí que he visto es que los libros más famosos últimos están ya casi todos ahí. He encontrado ya los libros. Muchas veces, cada vez más, se intenta la editorial, intenta sacar el libro de papel con el audiolibro a la vez, y que los tiempos de producción que nos quejamos las productoras, entre comitas, son más cortos. Antes quizá tenías 3 meses para producir un audiolibro, ahora tienes menos porque no recibes el PDF hasta que ya va a imprenta si quieren sacarlo en paralelo en algunos libros. Hay muchos otros libros que ya está el libro de papel y se saca posterior el audiolibro, pero cada vez más se intenta conjuntar la salida del audiolibro y la del libro físico. Claro, los que vamos a Amazon, los que vamos a portal de Amazon, en el portal de Amazon no hay audiolibros. En el portal de Amazon. Te descargas el libro en papel y casi siempre también está en digital para poder escoger. Y puedes papel, tapa duro, tapa blando, lo que sea, pero no está ahí, claro. No está ahí porque no lo tiene, bueno, Amazon no lo tiene ahí como en el portal suyo de venta de libros. Audible es una compañía de Amazon. Sí, pero la tiene aparte, la tiene por suscripción. La tiene por suscripción, pero yo creo que sí. También puedes entrar en amazon.com, buscar un libro, si tiene el audiolibro lo verás ahí en pequeño para entrar en Audible. Pues sería lógico, ¿no? Sí. Pero bueno, parte de Audible y de Storytel, que son los principales agentes vendedores, hay otras plataformas. ¿Y qué género se está haciendo más un audiolibro? Bueno, el que se está vendiendo más, en un 65% o 70%, es el thriller de no ficción. Y donde entraríamos en romántica, en thriller, en juvenil,
y el resto es más para autoayuda y desarrollo personal, que son libros que van muy bien, que se escuchan, no hace falta que estés centrado 100% en lo que estás escuchando, lo puedes compaginar con... No es una novela complicada de ficción con 50 personajes, ¿no? Que quizás deberías estar más centrado. Sí, yo soy un novato en el audiolibro, pero sí que he notado que hace falta una atención especial porque si no, a veces puedes perder un poco. Bueno, es como todo, ¿no? Depende de la trama de la novela, ¿no? Hay novelas más complejas y hay novelas más sencillas y hay libros de otro tipo. Sí, hombre, todo es un proceso, claro. Yo de los que he leído, pues, comentaba antes, estaba leyendo un libro y hay una cosa que no me gusta, que, por ejemplo, acaba un capítulo y entonces de repente acaba el capítulo y oigo 8. Yo empiezo otro capítulo, pero oigo 8 así en medio, que aparte en ese libro que estaba leyendo, no era el 8, el capítulo era el 6, estaba equivocado. Pero esperaba algo más, quizá ese cambio de capítulos para mí es un tema en ese libro concreto. Estás hablando de una producción concreta que habría que ver. Habría que ver otros porque supongo que... Normalmente es lo que te digo. ¿Qué decís? Capítulo 8. Se intenta crear un vínculo de intimidad entre el oyente y el audiolibro, o sea, que no te saque de la historia en ningún momento, ni en la interpretación, ni en los diálogos de personajes, ni en el ritmo, y mucho menos en los capítulos. Se dice lo que está escrito en el libro. Si pone 8, se dice 8. Pero quizá no se dice 8, se dice 8. Se dice capítulo 8 o capítulo 8. O sea, dándole un pozo y un tempo igual que toda la narración que has oído, para que no te quite, que no te saque. Yo lo veo sí, que las editoriales grandes están publicando prácticamente casi todo en audiolibro, ¿no? Están haciendo Planeta, como mucho catálogo, están apostando muy fuerte, pero bueno. También hay muchas editoriales pequeñas que están produciendo mucho. Lo puedes ver, puedes entrar en Storytel y en Audible, y aparte de Planeta y Penguin, si está. Dice Roca. Está Roca, está El Grano de Mostaza, que es una editorial pequeñita, por ejemplo, que nosotros trabajamos con ellos, que es de autoayuda y de temas religiosos. O sea, hay muchas editoriales pequeñas. Claro, porque dices, vale, es una inversión. Es una inversión que haces, ¿no? Pero también es un rédito que sacas, porque si no las editoriales no irían invirtiendo. Sí, y tú nos dices un poco el mercado en España de quién lee audiolibros. Nos has dicho antes que un 30% de las personas ya han escuchado audiolibros. Sí, en la información que he sacado de estudios de 2021, un 3 de cada 10, o sea, un 34% aproximado, he escuchado alguna vez un audiolibro. Entre un 6 y un 10% lo escuchan habitualmente, es decir, 1 de cada 10. Tipo mujer de 35 o 40 años sería un poco el target que más lo escucha, un 52%. También en papel leen más las mujeres que los hombres. ¿Sí? Todo va un poco está un poco ligado. Yo imagino, claro, esto quizá hay estudios que es la lectura depende de las personas, de las tareas que tengan. Me imagino que el que tiene que coger un tren y estar 1 hora en tren cada día a trabajar... Pues en Estados Unidos se dice, y es cierto que triunfó mucho por las... Bueno, en Estados Unidos ya ves que hay carreteras de 7-8 carriles, pues por las grandes distancias la gente escuchaba muchos audiolibros, ¿no? Aquí, donde más se escucha es haciendo tareas en paralelo, dile de casa, dile de otro tipo, haciendo ejercicio, desplazándose, relajándose por la noche, igual que la gente escucha radio. Tú quizás te interesa escuchar la última novela de Jon Esbo, por la noche un thriller, pues te escuchas ahí tus 3 o 4 capítulos, centrado totalmente en la atención. Ahora hay que tener en cuenta que en todo esto que son lecturas en la nube, mientras sean lecturas en la nube, el editor tal tiene una información total de lo que estás haciendo. Yo recuerdo hace años que fui a una conferencia cuando era el tema de la gente que leía, se bajaban los libros, que hablaban del mercado americano, y decía la persona que da la conferencia, decía, es que sabemos a qué hora lee la gente, sabemos qué capítulos les gusta más y cuáles menos. Y llegó a decir, porque claro, ven si la gente se salta un capítulo, porque al estar en la nube tienen un control total del producto que está leyendo alguien. Y llegó a decir, y cuando vemos que un capítulo se lo saltan mucho, le decimos al escritor, rehace este capítulo porque este no les gusta. Claro,
todo esto pues también puede ser algo parecido aquí. Es que lo es. Tú si tienes Netflix, has dicho que tienes Netflix, ¿no? Sí. Bueno, pues verás que te dice tus gustos por novelas o series de mujeres solas, o de hombres con perros, o de acción en los años 80. O sea, hay muchas temáticas que te actualizan tus hábitos y te ofrecen. Sí, es que pero es un mercado que está creciendo, creo que está creciendo mucho este mercado, ¿no? Sí, se ha multiplicado, yo creo que un 113% respecto el 2020 al 2021, y es un mercado que es mucho más inmaduro que el alemán, el francés, el italiano, no digamos ya los países nórdicos y escandinavos como Suecia, Noruega, Suiza, que ahí ya van solos. A niveles globales, el año 2020 creo que un incremento del 100 y pico por ciento, más del 100% de incremento de lectura. Claro, partimos de cifras bajas, pero creo que ya tenéis un mercado mayor que el libro digital ya, el audiolibro. Me parece. Yo creo, bueno, en Estados Unidos ya hace años que se vende mucho más en audiolibro, hay más ventas, más ingresos en audiolibro que en ebook. Hablar de cifras en el mercado de España, yo no te las puedo decir, no las conozco del todo. Lo que sí que sé es la cantidad de libros que puedes ver en Storytel y en Audible, la cantidad de reseñas que ya tienen los libros y que está generando bastante movimiento de dinero. Aparte es una cultura que no pisa ni al ebook ni al libro de papel, lo complementa. Lo complementa, se autopublicita. Que, como has comentado tú antes, el autor no puede ir directamente en estas plataformas de suscripción, tiene que ir a través de una distribuidora. Tiene que ir a través de una distribuidora, claro, porque su autor, tú si vas a la tienda dirá, bueno, ¿cuántos tienes? ¿Tienes 15, 20 títulos? Vale, te hago un contrato, pero si no, no te voy a hacer un contrato solo por un título que tengas. Entonces tienen que ir a distribuidoras, que hay 3 o 4. Y el mercado, básicamente, principalmente de suscripción, más que de compra, ¿eh? 80, sí, 90%. Un 80% en España es de suscripción. Sí. Y aquí veo una cifra que en Estados Unidos ya habían 5.000 millones de ventas en el 2021. Sí, está previsto que lleguen a los 9.000. Sí. O sea que es... Y en Europa, decías aquí, tenían sobre unos 800 millones de ventas en 2021. Y se espera superar los 1.000 millones en el 23 ya, o sea que son cifras ya muy grandes de ventas. No, son mercados muy importantes. Claro. Muy importantes. Quizá los que ya llevamos tiempo en esto nos acordamos que hace 10-15 años, cuando salió el libro digital, se decía, en 10 años no quedarán libros en papel. Por suerte quedan libros en papel y el libro digital se ha estancado en un 10-15% del mercado. Pero quizá el audiolibro yo le veo más potencial, que va a captar un mercado más importante. Es que hay gente que ha vuelto a leer gracias a los audiolibros, que había abandonado la lectura por problemas de visión o porque no tenía tiempo, y hay gente joven que se está aficionando a la lectura. Los jóvenes quieren la inmediatez, o sea, hacer 20 cosas a la vez, escuchando audiolibros. O sea, no son culturas que pisen al libro de papel, se complementan. Y así lo están captando las editoriales y salen en paralelo, muchas veces audiolibro con libro de papel, y es un mercado en plena evolución total. Tenemos que ver adopción dual. Yo creo que si tenéis, no sé si os puede haber quedado alguna cosa, pero si tenéis alguna pregunta o queréis que hablemos más de algún tema. Bueno, sí, claro, no lo digo nunca nada, pero por conocimiento de causa tengo clientes que tienen problemas de visión y el audiolibro no lo habéis destacado, pero es muy importante para ellos. Pues gente que no ve casi nada, la pantalla la tienen... Es una compañía, pero la voz humana es una compañía importante, ¿sabes? Cuando tú ponías el ejemplo de la voz neuronal, esto no te da calidez, no te da compañía. Por una persona que tiene problemas de visión, escuchar una novela bien narrada por una voz con poso, o sin poso, da igual, pero que esté bien narrada, bien dirigida, te crea un clima de compañía y te ayuda a seguir con la cultura, que es al fin y al cabo es cultura. Lo que dices tú, la ONCE está haciendo audiolibros desde tiempo. La ONCE de muchos años está subvencionando los audiolibros y además es verdad, es que una persona que tenga problemas de visión, por lo que sea, porque ya sean permanentes o temporales, pues es una solución. Que le guste leer, es una solución audiolibro. Pero insisto que la producción de un audiolibro hay que hacerla muy bien, porque no todo vale. O sea,
no es una lectura de un libro. Yo podría leer un libro y ponerlo y venderlo, pero recibiría críticas por todos lados, afortunadamente, porque hay muchos audiolibros que están muy bien hechos. Sí, no, Tú cuando te gastas el dinero y vas hacia una novela que te interesa, quieres escuchar una voz que te llene, que esté bien dirigida, que esté bien interpretada, que esté todo, que sea una pieza buena. Y claro, pero es que aquí el camino de transmisión es la voz. claro. Claro, ¿no? Es igual que como tienes un libro, el tipo de letra es un tipo de letra que te atraiga, si la letra es muy mala o es muy pequeña, claro, pues aquí La más voz todavía. puede destrozar una novela muy buena y al revés, una novela mediocre la puede alzar y que sea un top ventas en audiolibro y que en papel sea una novela normal que después se aprovechará de la tendencia del audiolibro. ¿Qué ver hacia dónde va la tendencia? Si es esta, si hay más libros con varias voces, ¿por dónde va La tendencia va hacia arriba totalmente y hay muchas editoriales que están apostando también con el fenómeno Star System, que no por mí no siempre es lo mejor, ¿no? Porque no un actor muy conocido te puede narrar bien o una voz de cualquier personaje, entre comillas, de la farándula de Telecinco, que también puede haber, que te pueden narrar y te pueden narrar bien, pero la gente está invirtiendo las editoriales, o las tiendas en este caso, en este tipo, y se está produciendo mucho contenido original. Supongo que los actores de doblaje son buenos narradores, ¿no? Muchos sí, muchos no. ¿No? Sí. Muchos sí, muchos no. Yo he tenido experiencias de todo tipo. Primero te tiene que gustar. Tienes que estar... Ellos están acostumbrados, los actores de doblaje, a hacer un take que son 3 líneas, clavar, tal, pan, sincronizar, pim, pam. Aquí es distinto, es una narración, tienes que estar tranquilo, pausado, tienes que tener comprensión lectora. O sea, no todo el mundo sirve. Gente muy buena y muy buenos amigos míos de narradores, hace más de 25 años que estoy en el sector, hemos parado más de una vez. Hostia, esto no va conmigo. No va conmigo porque me equivoco mucho, es normal equivocarse, pero me entrabanco, tal, no... José María, tienes una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta porque tengo una duda respecto a la relación del autor con la editorial de audiolibro. Autor de una novela, si la de pasar a una película, por ejemplo, pues la de adaptar, la de crear un guión y hay un trabajo, digamos, de adaptación. Entiendo que en el audiolibro no hay ese trabajo de adaptación, o sí lo hay. Perdón un momento, por si no habéis escuchado la pregunta, él hablaba de si hay alguna adaptación. Una adaptación del libro de papel a audiolibro, depende. Si es una novela de ficción, no hay, porque te está describiendo una historia, te está contando una historia, como mucho pueden haber notas de pie de página que las incorporas y quedan bien, como una frase entrecomillada, sí queda bien, pero sí que hay mucha adaptación en libros de autoayuda o de desarrollo personal, que en el libro te hace referencia a este libro, cómo has leído en estas páginas, o sea, hay mucha referencia al propio libro, dentro de un libro de autoayuda o de... Entonces se adapta sustituyendo libro por audiolibro, minutos o tiempo por páginas, se hace una adaptación un poco. O sea, que el autor, en este caso, tiene... Sí, o la editorial lo adapta o quita gráficos, libros de alimentación o tablas, o adaptas las tablas, o adaptas los gráficos. En libros de no ficción hay adaptación. En libros de ficción, como mucho, lo que haces, si vale la pena y queda bien, es los pies de página o las notas de pie de página, incorporarlas dentro de la narración fluida, que quien lo escuche no se dé cuenta que es una nota de página. Más que cortarlo, o se incorpora. Se incorpora. Claro, hay cosas, si hay un dibujo con un gráfico, quizá lo quitas, lo omites. Y lo cuentas. O lo cuentas, lo intentas siempre adaptar. Y después has dicho que había un solo narrador. Cuando hay varios personajes importantes. Sí, normalmente. ¿Varios narradores? No. En cualquier novela de ficción, esté narrada en primera o tercera persona, hay muchos personajes. La propia voz hace las voces de los personajes. Hablando de mujer, de niño. No, pero muy suave. No te lo hace como doblaje o como una radionovela que te quite de la situación. Te baja el tono, te sube, pero te da eso que tú mismo harías cuando lo estás leyendo.
Otra cosa es que hayan capítulos en primera persona de personajes distintos, un hombre o una mujer en primera persona. Evidentemente no puede ser la misma voz, no te lo crees. Y también hay libros más dramatizados que cada personaje es una voz. O sea, hay de todo un poco, pero lo principal es un libro de una sola voz. Lo veo muy claro y hasta casi prefiero que lo leo un buen narrador a leer solo una sola voz. Sí. Que te va explicando. Pero claro, una novela de varios personajes me cuesta ver cuando hablan con una mujer, dos mujeres, una... No, yo creo que... Me cuesta mucho entenderlo. Que es al revés. Tú si escuchas un buen audiolibro producido por una sola voz, una buena novela con un buen narrador, lo que no vas a querer es que te vayan metiendo voces distintas que te van a sacar de la historia. No, autoayuda no, ficción. Te lo complico con personajes, ¿no? No. Te vas a meter tanto en la historia que si cuando entra un diálogo te salen nuevas voces, vas a decir, hostia, tú cuando lo estás leyendo para ti... No. Voces, claro. Sí, pero las pones, sí, cada uno tiene su historia, pero las pones suaves para ti, le das un toque, ¿no? O sea, para fluir con la historia, ¿no? Para comprensión lectora. Pero si lo que hiciéramos fuera incorporar nuevas voces distintas, que también se hacen, para mí te quitaría de este punto íntimo de narración que te está contando el audiolibro. Estoy de acuerdo contigo, porque yo también pensaba que tenían que ser voces distintas y me he dado cuenta de que los buenos narradores matizan un poco la voz. Es que es matizar un poco, siempre tenemos que buscar este punto íntimo, cercano y personal, como si yo te lo estuviera leyendo a ti el audiolibro, solo para ti. Porque si te lo estoy leyendo solo para ti, me estoy sentando aquí al lado y te estoy explicando la historia, no quieres 20 voces, una radionovela. Es una radionovela, como dices. Bueno, sin faltar a la radionovela viva, pero sí, nosotros al menos buscamos cosas más personales y más cercanas. ¿Tenéis alguna duda más? Pues muchas gracias y muchas gracias, Albert. Yo creo que hemos dado una primera visión de lo que puede ser el audiolibro y que siempre hay que estar atento a las nuevas... Lo que importa es el libro, la lectura o la escucha, ¿no? Que nos transmita algo. Entonces, pues, ¿sabéis? Tenemos 3 formatos principales. El formato papel, que es el formato que ha reinado desde siempre y que esperamos que siga manteniéndose. El audiolibro, el libro digital, que surgió con mucha fuerza y luego se quedó estancado, aunque yo creo que tiene sus ventajas en ciertos ambientes, y yo soy un lector digital porque si tengo un libro prefiero leerlo en papel, pero muchas veces no tengo ese libro a mano y digitalmente lo tengo. Y luego el audiolibro, que ha surgido, como usted ve, que es un libro de escucha que está aquí y que es una nueva forma de aproximarse al libro. Y una nueva forma de lectura que no pisa. Y que igual que nosotros, pues cuando compramos un libro nos gusta que esté bien editado, que el papel sea de calidad, que el tipo de letra sea bonito, que haya un buen interlineado, pues en este caso esperamos que haya una buena narración de este libro. Una buena dirección, narración, edición. Y bueno, el futuro está ahí, lo que nos interesa a nosotros, pues saberlo, conocerlo y ver cómo evoluciona. Bueno, yo supongo que evolucionará como marca un poco Europa y Estados Unidos hacia arriba. Aunque nos cueste más, iremos hacia arriba y se está invirtiendo mucho en producir muchos títulos. Y bueno, estas 2 plataformas que es Audible y Storytel, la ventaja que te dan es que te puedes suscribir gratis, lo puedes probar, ¿no? Lo voy a probar si me gusta o si no. También es una manera de acercar esto a la gente. Y veo más el audiolibro como suscripción, como un Netflix o tal suscripción. Aquí sí, en Estados Unidos no. Y esto machaca más a los autores, porque claro, el reparto es menor por suscripción. Y se lo bajan al dispositivo entonces el libro. ¿El audiolibro? Sí. Bueno, hay maneras, sí, puedes escucharlo en offline también. Pero quiero decir que este sistema de suscripción está muy bien aquí en España y el 80% lo hacen, pero en Estados Unidos no. Y egoístamente para la editorial es peor y para el autor es peor. Pero claro, tienen que repartir menos. Sí, tendremos que ver cómo... Eso es muy importante lo que he dicho ahora, porque claro, la editorial tiene que rentabilizar y el autor también rentabilizar esta inversión. Entonces, yo por algo que he oído siempre, pues los músicos se quejan mucho de Spotify. Muchos músicos pero dicen que les llega poco
Habrá que ver cómo es el mercado del audiolibro, si al final con estas plataformas, cuando ya la cosa esté más estabilizada o así, realmente lo que de esta producción... Por experiencia de editorial súper modesta, que lo que hice fue contactar con autores de Amazon y ofrecerles hacer el libro gratis y darle un tanto por ciento de royalties, vendíamos bastante. Vendíamos bastante. O sea, cuando un mercado empieza, claro, es distinto cuando está consolidado. Cuando hay pocos peces, claro, da igual el tipo de peces, ¿no? Al principio, pero cuando el mercado se vaya consolidando y tenga ya un volumen grande, tendremos que ver realmente la editorial necesita una rentabilidad para seguir funcionando. Y el autor también quiere recibir algo al final. Sí. Cuando es un autor profesional que vive de esto, también le tiene que llegar el retorno vía royalties. Sí. Habrá que ver cómo cuando esté estabilizado ya, si este modelo... Yo creo que la hay, porque cada vez hay más títulos. Si no funcionara bien, no habría títulos, porque ya se autoproducen. O sea, el factor que Storytel Audible compraba derechos a autores o editoriales decían, oye, te lo hago yo, pero solo estás conmigo, cada vez la editorial dice, no, me lo hago yo, me voy a una productora y estoy en Audible, en Storytel, en Google Play, en Rakuten Kobo, en todas. O sea, asumen este coste. No es como hace 5 años que no lo asumían, no es normal, porque aún no había marcado. Pues volveremos a encontrarnos en un tiempo y mira, consultaremos unas personas que hemos entrevistado en este ciclo, fue Marc Reclavo, que yo creo que tú le has producido libros a Marc Reclavo, y Marc está trabajando en el libro, y a ver cuando lo veamos otra vez y nos explique si le es rentable o no le es rentable. Hombre, conmigo le era muy rentable, ya te lo digo, que estaba muy contento. Capté y no le costó ni un duro y solo recibía royalties y era de los que más vendía. Porque Marc es de las personas que vive del libro, realmente es un escritor. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos y ya nos veremos en el siguiente acto que haremos, creo que será en Liber. El siguiente acto que haremos va a ser en la Feria del Libro, que será aquí en Barcelona en el mes de octubre, creo que es el día 5, 6, 7 de octubre por ahí, en la Fira de Hospitalet. Vamos a hacer algún acto. Imagino que haremos un acto de comparar formatos. Hablaremos un poco el libro papel, libro digital, y audiolibro y pros y contras. Haremos un poco una mesa redonda con los temas. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Sí que está.